Cristina. Me he quedado mona, ¿no? Al final. No está ni mal. La verdad que sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristina, ¿cómo va todo? Yo estoy muy bien. Gorge, ¿y tú? Ben, digo, no sé si sabes que el programa se fa en aragonés y esto el tienes controlado. Algo he escoltat, pero todavía no mucho, la verdad. Bueno, yo te voy a mezclar los idiomas. No, yo tú iré fes lo que hablando quieras, como pueda. Cristina, sí, tú al final una cosa Improvisada. improvisada, Claro. sí, y que tú entiendas que, bueno, pues que se entiende todo, si tienes dudas tú me lo dices, No, Cristina. Cristina y res, pues això, que veiga... Pues sí, eso, pero es una miqueta catalá, ¿no? ¿Te has Home, surtido una home, miqueta home, catalá? home, Bueno, uy, que estoy tocando un hueso, Cristina, quieto. Cristina, catalán xarra Andrés, jo xarro aragonès. Ah, clar. Bueno, no problem. No problem. English. In English. In English. For everybody. Have a nice day. You too, darling. Nice to see you. See you later. Okay. Bye. Bye, Inés. You have to say bye. Bye, It's like Cristina. British people say goodbye. I'm Bye. sorry. Okay. Okay. See you. See you. Venga. Mierda. Madre mía. Oye, ¿cómo se llama el presentador? Jorge. Vale. Tots donen a tots i totes la benvenida a un nuevo programa de Escampar la Boira. Hoy saldrán a preguntar palabras a la carrera con Isables Romanos. ¿Verán dirigir una escena de teatro a Andrés Llena? Todo esto con la actriz Cristina Medina. Desde el Teatro del Colegio Mayor Pedro Cervuna de Zaragoza, fuerte el aplauso para Jorge Puello. ¡Vamos! ¡Buena nit! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Gracias per veure-nos de casa, gracias per venir al plató. Gracias a todos, un público muy guapo. Quiero preguntaros antes de res, bueno, no sé si sabéis que al final del programa tenéis que abrir preguntas para el convidado, para que le preguntéis cosas. Yo lo único que os digo es, por favor, cosas que no nos lleven a la cárcel ni la suspensión del programa. No ha pasado. Así es que, para ver una miqueta Don Beniz y que plantel tenéis, por favor, que aplaudan los de Zaragoza. Un aplauso así. Que aplaudan los de Huesca. ¡Ojo! ¿Vale? Y que aplaudan los de Teruel. Siempre pasa lo mismo, tío. ¿Saben qué territorio hostil? Territorio hostil. ¿No hay alguno de la provincia de Huesca? ¿Alguno? Que aplauda, coño, que sí, que sí. Es una dinámica muy... Don Beniz. ¿De Huesca ciudad? Hombre, ya, pero de provincia he dicho. De provincia no, de Huesca ciudad. De Tamarite. Andrés, del colapso. Viene del pantano. Bueno, gracias por venir, de verdad. Es raro que haya salido de Tamarit, tío, estoy flipando. No sé cómo lo ha conseguido. Como tanta Chen. No te Y también preocupes. veigo Chen de Cadrete. Digo si no os digo revento. Han aplaudido dos personas, muy bien. Y ya la pregunta, ¿no hay alguno raro? ¿No hay alguno del Actur? Levanta la mano así para que no le enseñalen. Es del Actur. ¿Le pueden pasar un micro un segundo al del Actur, por favor? Tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas porque yo de verdad... Yo vivo al otro lado del Ebro y ahora estoy viviendo a Zaragoza. Pero ¿qué se siente al ser un norteño? ¿Qué se va a sentir? Pues nada. ¿Qué resaltarías del Actur? No sé. Efectivamente. ¿Y alguno de otro yuga que no salga el Actur? ¿Alguno de otro yuga que no le diga dito? Que quiera decir, joder, que salga aquí no sé qué pueblo. ¿Algún yuga? Hombre, Soria es muy bonito, también hay que... Un aplauso para el de Soria. Y bienvenidos todos a Escampar la Boira. Y que siga el aplauso para Andrés Llena aquí en Escampar la Boira. Bueno. No, sí. No. No, o sea, yo no puc igualar el aplauso que acabo de donar, o sea, lo siento. No. Se emociona Andrés y después esto no sale bien. No, al revés, se emocionen ells y esperarán algo de yo. No. Tranquilidad, que es molt tarde per la nit. Home, sí, ja. Me has fet molta gràcia perquè, claro, de l'Actur. És a dir, el tramvia, El tienen. claro, para en casa. El tienen.
i està molt ben construït, saps? Com que va tot com a molt... Lo único, el nombre del Actur. Que Actur significa plan de actuación, no sé qué. Llámalo San Jorge, llámalo San José, llámalo... Però, i lo de plans ho van sacar perquè Pactur sonava una altra cosa. El Però, Pactur està guapo. Bernal! Hola. Un aplauso para Bernal, por favor, que se me olvida. Bernal, tío. Fas así porque no hay uno que... Tenía un compañero, es que hay ¿no? uno que aplaude así. Me mola muchísimo. Ahora tenemos conexión, ¿eh? La conexión tú y yo, ¿eh? Pero, ninos, yo hoy la verdad que estoy una miqueta atabalado. Estoy una miqueta... Bueno, hoy un día especial. Hoy el convidado que más de mes lluven viene. Sí. Hoy viene una persona de Andalucía. Yo en la vida sabía que esto podía pasar. Una actriz del copón, una lluitadora que nos rebla. Pido, por favor, un fortísimo aplauso para Cristina Medina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buena. Me siento aquí, ¿no? Sí, pegadeta. Ah, no. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Qué tal os dice? ¿Qué tal, Mañós? A ganarse el público. Hombre, jodo, que me sé cosas, que me sé cosas. Sí, ¿Qué más? Contamos. ¡Co! Y ya está, creo que hasta ahí. Bueno, mira, menos da un ladrillo. Exacto, ¿no? ¿Qué muy tal? bien. Pues ven. ¿Y tú? Jo molt bé, també. Olé, tia. Voy a voleo, jo què sé. És possiblement la invitada que hagi vingut més pinxa, més mudada. Corporativa vengo, mira, del azulito Ole, y exacto. vengo corporativa. O sea, Impresionante. pero muy elegante, muy pincha, muy Sí, bien, ¿eh? sí, mor. Andrés es el que charra catalán, yo soy el que charra aragonés. Si en algún ¿Ah, momento sí? no entiendes alguna cosa, pues nos lo lo siento inventamos. muchísimo. Sí, exacto. Claro, toma por Y si saco. tú quieres charrar en aragonés en cualquier momento Sí, también, hombre, vale. mor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo? ¿Qué ha pasado? Hombre, define, ¿qué ha pasado? Vaya entrevista, ¿qué ha Madre pasado? mía, ¿qué ha pasado? Ostras, ¿cuándo? Que está Zaragoza llena de carteles. Eso digo yo, ahí estamos, ahí hemos estado con The Party, el show, estrenando un espectáculo que está producido por Circo Alegría y Llana, y yo he estado también en la parte creativa y de maestra de ceremonia, y estamos pues acrobatas, bailarines, cantantes y yo. ¿Cómo te definirías tú? Pues yo me definiría como que yo también pues, canto un poquito, bailo un poquito, hago de las mías, me subo un poquito al aro, hago un poquito de todo. ¿Qué me dices? Sí, soy muy nerviosa. ¿Y lo del aro qué hice? ¿Cómo se Lo fa? del aro, bueno, pues te subes al aro y ya está, te van con una cuerda y te tiran para arriba. Pero bien. El aro del verbo aro, chiquillo. ¿Cómo le llamáis aro en aragonés? Coño, No, aro. sí, se li ¿Cómo diu se aro. dice aro? No, se li diu aro. Se le diu aro, ¿no? Pues aro, O coño, hula hop, aro. según se feiga. No, Pues según se feiga, aro No, de que- toda la vida, te ponen el aro de toda la vida, haces así con los pies y va dando vueltas y ve a las personas desde allá arriba, te da una vuelta en el aro. ¿Y qué? Vuelting en el aro, ¿cómo se dice? Ahí sí, perfecto. Perfecta, se comprende, ¿no? ¿Sí o no, Maño? ¿Lo comprende o no? Sí, sí, a ti te lo digo. ¿Que no eres Maño? ¡Ah, lo único que no has pillado! Me cago en la leche, ¿de dónde eres? Y hace así, porque eso que... Lo llevas dentro, pero ¿de lleva dónde eres? Hostia, y tienes ya por lo menos 150. No, pero ¿de dónde? Ah, De Albacete. Hombre, qué rima más bonita, ¿eh? Sí. Hombre, una vieja y un viejo van para Albacete y a mitad del camino va y se la mete, la mano en el bolsillo y saca un billete. Anda. Eso es así. Oye, Cristina, yo entonces le paso... Joder. No te estoy escuchando, Albacete. No ¿qué? llevas micro, no llevas micro. Tu Albacete que no te lo toque nadie, ¿verdad? Claro. Dirías que Albacete, Emilio, Voy que todos los Zaragoza... años, es una ciudad preciosa, los pueblos de alrededor, Ellín, Elche, todo, Sí, muy sí. bonito. Y hace calor, Pasa como ¿eh? Andalucía, mucho calor. Mucho calor. ¿Y cuándo verano. va de partido Albacete? ¿Albacete cuándo va? Pues acabaremos yendo a Albacete. No, yo ya te claro. he visto aquí, o sea que... ¿Tú me has visto? ¿Viniste sí. a ver el show? Hombre, ¿Y te lo gustó? pasamos en grande. Ah, qué bien, En gran- Ole tú, Albacete. También es verdad que pasamos un poco de miedo. ¿Pasaste miedo porque por si nos fuéramos a Ese caer? que saltaba tanto en el aire, madre mía. Digo, que Ah, se cae. sí, el de la barra, es mortal. Uf, bueno, nunca buenísimo, mejor dicho, porque hace buenísimo. un triple Lo mortal, hacía así, vamos. digo, Sí. ya. Sí, sí, Muy bueno. sí, sí. Bueno, vamos a... Te quito el Igual le vamos a echar cuenta protagonismo. presentador, ¿no, Albacete? Que estamos aquí los dos como si fuéramos...
Estamos aquí en nuestro rollo, vamos. ¿Cómo? No, te iba a decir, ¿cómo te dices? ¿Cómo te llamas? César. César, encantado, César. De Igualmente. apellido Albacete. Albacete. César y Albacete. Es un aplauso al Albacete, hombre. A ti. Y como verás, maño, él ya es maño. Ah, el fillo tuyo es de Cadrete. Claro. Sí, de Cadrete, claro. Ya, tiene Ya la sabes lo que desgracia, pasa en ¿verdad? Cadrete, ¿no? No, que Cadrete muy guapo, perdón. No, pero sabes lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como en Albacete. Que también va una vieja y se la Claro, mete. no, pero... ¡Hala, un aplauso a Cadrete ¿Cómo también! no? Vamos a la entrevista, va, ahora sí. Sí, porque aquí nos salvaremos Que de no Albacete. manda aquí, que ya lo digo yo. ¿Pero qué pasa? Un beso. Ya un tío en una barra, ya ¿Qué un dice? aro. ¿Qué dice? Uno que está en una barra y todo el... Pero tú estás bebiendo tinto y todo. Qué No, bueno. es mosto, es mosto. mosto. Bueno, O sea, que muy aragones. Pero que no hay un tío en una barra que da miedo, que salta, que no sé qué. ¿Qué hizo? pues eso se llama acróbatas. ¡Ah! Son acróbatas, ¿no? Que no es que sea uno a voleo que se sube y hace un triple... Claro, no, acróbata. tenia por, estava cagat perquè dir, i si me toca a mi? Claro, No, y si me toca a mí subirme o que te caiga el acróbata a lo alto, ¿no? No, Y- no, hombre. ¿Y qué tal el público aquí en Aragón? Pues muy bien, la verdad la gente se lo pasa muy bien, porque es que es un show para divertirte. Sí. Es un show así. Entonces, pues eso, canciones, acrobacia, humor, tontería, punta pala. Te puedes tomar una cervecita, te puedes tomar tu hamburguesa, puedes estar ahí 2 horas y media a la mar de entretenido. Mamma mía, aquí que Sí. ninguno sabe una cerveza, y menos sin avisar. que a Si Andrés no al mínimo invita- no hay que darle otra. Hombre, Pero bueno, yo creo que... A ver, ¿cuántos de aquí has visto o sabes o has visto a The Party? Mírate, Mira, mírate, muy Albacete, bien. y allí tenemos a... ¿Eres pariente de Albacete? No. Sí, César. tú. No, la otra no es de Albacete, ¿no? Eres de aquí, Maña. Sí. ¿Y te gustó? Ah, claro que va a decir. Claro. Bueno, con puedes ella de decir van- que no, ¿eh? No, di que sí, di que sí. crítica constructiva. Sí. Pues para toda la gent que no l'has visto, si queréis, hago a veure un xicot vídeo de lo que es The Party. Hago a veure-lo. Ese es el Queda, plan. ¿eh? Sí, sí. Se supone que ara vas rodant per tot arreu. O sea, Qui? tu. Tú. Yo El sí, de ¿no? Party. De Party Sí, de ya party, era ahora por nos ahí. iremos a otra party, ahora nos iremos a otra party, luego a otra party, ahora nos iremos a Bilbao, luego estamos, espérate, que ni me lo sé, en Alicante, luego Valencia, a partir de septiembre luego empezaremos a irnos para abajo. Para abajo. Para abajo, Calatayud, sí. Calatayud, No, Teruel. de Despeñaperro para Andalucía, Ah, coño. Vale. Pa' Que abajo. això no s'ho tens que explicar, perquè nosaltres dius abajo i ja és com a Sí, de... no, Andalucía. Vale, Y bien. ahora que diga Eso. lo de Teruel, una cosa que dice Andrés, lo de los gusanitos de Teruel. Sí, Hostia, es esto que es un eso, tema. de verdad. ¿Sabías lo que son? Yo no sé lo que son los gusanitos. de No. Qui són los gusanitos de Teruel? Perquè Vamos a això ver, és- verdaderamente ya no existen, pero bueno, Bueno. ahora parece que lo diga de broma con lo de Teruel, no existe, no. Que además te voy a decir una cosa, yo descubrí por qué viene el dicho de Teruel no existe. Sí, que Porque existe, cuando sí, Teruel existe. Cuando había mapas de mapa, de Dora Ah. la exploradora, de mapa físico, Teruel estaba en el pliegue del mapa. Yo creo que por eso lo dice, porque está en el pliegue y no se ve, porque si no, ¿de dónde coño se la saca la gente? Yo digo, tiene que ser lo del pliegue del mapa. ¿Pero y qué son los gusanitos de Teruel? Eso era que yo hice un show hace un montón de años, bueno, 8, y mi primo es bajista. Y me Vale. dijo, hay que ver, prima, llevamos toda la vida dedicándonos a esto y no hemos trabajado juntos. Y digo, vamos a hacer un show. Vale. Y entonces hice un espectáculo que era yo, que era una Blancanieves hasta el coño de la vida, y me convertía en bruja, ¿vale? Vale. Y digo, venga, pues con banda. Y entonces, pues mis músicos eran los que en aquel momento estaban con Arrebato, en mi batería con el Alborán, bla, bla, bla. Y en el show yo decía, yo soy Blancanieves y ellos son los gusanitos de Teruel. Tonta ella, tonto ellos también. Me salió así en una improvisación. Está guapo. Y luego pues hicimos unos cuantos de conciertos. Oye, pues bien Tuvimos guapo. 2 años por ahí pegando voces. Joder, pues muy bien. Y seguimos existiendo, lo que pasa que era como muy largo y nos pusimos al final Cristina los Gloria y ya está. Pero, tía, tú estás Porque fake. estábamos todo el rato, Gloria para ti, Gloria para ti. Digo, ya, pues Cristina los Gloria. Pues, vale, Ya está. pues, Sin pues más. guapo. El nombre, ¿cómo sale? Pam, el primero que se Sí, te ocurre. Pues claro, como este. ¿Por qué sí. te piensas al final? Claro. Escampar la boira. ¿Sabes lo que significa escampar la boira? Pues supongo yo que aplacar un poquito el viento que hace aquí, ¿o qué? ¡Ah! ¡Ya! Por ahí tiene que ir. Ah, Voy a ir en niebla.
Ole. Sí. Molt bé. Hombre, claro, es Sí, que sí. boira Y a es niebla escampar, de toda la vida y escampar. escampar pues... Boira, que boira escampe la niebla boira. también en Sevilla. En Sevilla se Te dice voy a boira. decir una cosa, en Sevilla hay mucha niebla No, no, ¿y boira? y boira también. Però, i... Claro, a tu la gent te coneix de la que s'avecina, però tu has Sí. fet teatro dende fa, no iba a dir 1000 años, pero 30 años desde que fas años, teatro. sí. He dado la all over the world, Over the además. world. Over the world en China, en Nueva York, en Inglaterra. ¿Cómo te da per el en- teatro a tú? ¿En qué momento? No lo sé, todavía no me ha dado, es que todavía no lo he decidido, va pasando, bueno. y va pasando, y va pasando, y llevo 30 años. A mí me ha gustado desde chiquitita, lo típico, siempre estaba haciendo de las mías con amigas, y luego pues estaba estudiando otras cosas, y me metí en la Escuela de Arte Dramático, pero bueno, sin pensar que me podía dedicar a esto. Ya. Terminé y dije, a que va a ser que me gusta, y me Sí, fui por lo que a Londres a estudiar, y a la vuelta vine, yo voy a hacer teatro y ya está. Oye. Y así llevo, pues eso, 30 años. 30 o 30 y algunos ya, claro. I què diferències, per la gent que actua ara, que estan començant, o per la gent que li interessa, sin más, què diferències trobes entre actuar pa tele i actuar pa teatro? L'expressividad, no sé. Yo me Hombre. interesa de verdad esto, ¿eh? Vamos a ver, teatro tú tienes al público, como ahora, y que hay gente, entonces se crea una determinada energía. Claro. Con la gente que está debajo de las butacas tú tienes una comunicación. Aunque hayan espectáculos que la cuarta pared esté fuera, pero tú estás ahí en directo y eso es una cuestión de energía. La tele, la poca o mucha tele que yo he podido hacer, es otro rollo. Claro. No estás tú solo ante el peligro. La técnica es muy importante. Si tú tienes un mal equipo técnico, también estás en la mierda fuertemente. Suerte que esté buenísimo. Claro, tienes que lo tener un mismo. equipo de guionistas y no sé qué. Lo otro, se monta el espectáculo durante unos meses, pero luego tú estás ahí delante y eso es lo que se crea en ese momento. Y a mí es lo que me pone, claro. Claro, Hombre, es que el público... pues claro, ambiente, es coño. rollo, hostia, claro. Sí. Pero ¿qué pasa? Esto lo charlaba con Arturo González Campos. Me dice, claro, no hay un problema que no hay cómicos que para las salas sí que el fan muy bien, pero en redes sociales o en la tele no funcionan porque y miran de transmitir esa energía, ese pulso que tiene la sala a la tele y no se transmite. Porque son dos lenguajes muy diferentes. Claro. Verdaderamente, sí, pero bueno, es igual como el que se dedica a otra cosa y se le da mejor uno que dibuje, se le da mejor el dibujo técnico y a otro los paisajes. Pues ahora que pues se le da mejor los paisajes, ya está, Pues sí, tampoco pasa pues sí, nada. pues sí, chica, Cada yo uno qué que sé. haga lo que le salga del alma, porque no quiero decir muchas palabrotas. Yo sí que creo que en esta profesión hay una cosa que sí que tienes que tener, porque yo también he hecho alguna que otra masterclass y a mí me sorprende que la gente ahora no quiere ser artista, la gente lo que quiere ser es popular. Ay. Porque yo me dedico a esto porque, como yo digo, me faltó el oxígeno al nacer y bueno, y aquí sigo, porque si no... Joder, Cristina. Hombre, porque es una pedrada muy gorda cuando tú tienes 19 años de aquel momento y tal, era como, esta niña está loca. Ya. Ahora, como hay más producciones y están las pantallas, y los Netflix, los Instagram, parece que el cara a la galería ya está más a la orden del día, pero en ese momento éramos de estar locos todos. Y tú que te has pateado medio mundo, claro, ahora Sí. veis aquí a la Chen, no, es que yo quiero ser famoso, quiero ser influencer, tal, no sé qué. Y esa Chen también igual tiene que entender que no hay que hacer un treballo antes. No hay que estar como estás Bueno, tú, no, pique porque y hay gente picando. que triunfa como los chichos diciendo lo que se ha comprado esta mañana en el Zara. Ya. Las tiktokeras estas y tienen una cantidad de millones de seguidores y de euros que no los tengo yo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, si uno quiere y le sale bien, pues del copón, pero bueno, ojo, Claro. que a cuánta gente le sale bien. Claro. ¿Y en qué momento se comenzaría a ser artista, en ese sentido? Yo creo que se nace. Yo creo que sí. Hay un rollo que es que tienes la necesidad de estar. Es verdad que yo siempre me he dedicado también a producir mis historias y a inventármelas. Claro, que no eso ya otro solamente. Yo si llego a tener que ser actriz freelance, lo hubiera dejado porque me hubiera aburrido bastante. El públic d'Inglaterra, o sea, ¿qué tal? De lo mismo se ríen. Y en China, porque en Inglaterra, bueno, más o menos está aquí, pero los chinos, ¿tú has visto alguna vez un chino reírse? Sí. Pues yo en ese momento todavía no había visto ninguno y yo decía, por Dios, ¿qué coño hago yo en Shanghái? Tío, con un show de humor verbal, que no entienden nada. ¿Y traducit Subtitulado al en chino chino o no? arriba. Subtitulado en chino arriba. Qué guapo. Sí, señor. Y entonces yo le decía al tío, pero además que fue, lo traduje al inglés y del inglés al chino, tócate los pies. Y ahora yo le decía al tío, claro, me ponía el PowerPoint, digo, ¿qué coño pone aquí? Me decía, como de aquí a aquí. Digo, no, de aquí a aquí no. Esto, palabra, tiene que venir en otra pantalla, que es cuando le estás dando la vuelta al chiste. Si me lo pones ya me estás dejando vendida. Claro. Entonces fue un cirio, pero Y se lo entre- pasaron Qué guapo, súper bien los tío. Y chinos. entre el públic inglés y el públic aragonés, ¿en quién te quedes? Y ten en cuenta con estas. Te voy a decir una cosa, es que yo no noto
Es verdad que el humor que nosotros, o yo he hecho siempre, tal, es como de absurdo, de decir, esta pobrecita es gilipollas o qué. Entonces, claro, eso, la gilipollez es universal. Sí. Y son La gilipollez es exactamente... universal. Yo me acuerdo... Es verdad. Yo me acuerdo de una frase de un show que me decía mi compañero, pero primo, ¿qué haces aquí? Digo, pues, como decía yo, pues vivo con una ardilla que me casca las nueces por Navidad. ¿Vale? Eso era tal. Y reían la gente aquí en España pues porque venía a cuento con la frase. Y cuando yo me fui a Inglaterra, digo, a ver, ¿cómo digo yo esto? Digo, I live with a squirrel that cracks my nuts at Christmas time. Y se reían también allí. Digo, Es que, claro, es que crack my nuts en inglés, ya, pero ¿y me casca las nueces por Navidad? es que las nuts son otra cosa, ¿eh? ¿Qué son las nuts? A ver, ¿natillas? ¿Cómo? ¿Ah, sí? Pero eso que de una nueva generación. Sí, la jerga. La ¿Has visto jerga, la jerga ya. de ahora? Ya. Sí, la crack de nuts. Total, yo que sé, miles y miles de cosas han pasado en los escenarios de todos lados. Vale, vale. Estic sí que nosaltres, com a sé que sabíem que havies vingut a Inglaterra i tal, he treballat molt allí, sí que volíem fer com una miqueta de... Lo del público tira, allí pots tirar, però sí que tinguem un petit xoc perquè tries entre Inglaterra i Aragón. Crec que ho tinguem, a més, en fotos. La primera de totes seria que tries entre Londres o Teruel. Ojo, Hombre, es que te voy a decir una cosa, lo siento por Teruel, pero es que yo he vivido en Londres muchos años Y en Teruel considero... no. Y en Teruel no, y yo Londres cuando voy para allá pues tengo un welcome home. Cristina, que estás en Aragón Televisión. Lo siento, Aragón Televisión, pero entre Teruel y Londres, pues Londres. Pero Vale. Londres, por lo Que que no sea, significa que a mí no me guste Teruel, que yo no me dé un paseo, yo no me tomo una cerveza, pero no tengo yo un trato Con la con razón, Teruel. con la razón. I Londres, per lo que sigue, no deu d'estar a la part que se pliegue del mapa. O sea, Sí, Londres, claro, por lo sí, que sí, sea, no. se debía de ver. Te lo juro, tío, búscate un mapa de entonces y mírate dónde está Teruel. Con 2 cojones en todos los pliegues del Producción. mapa. No hay quien lo vea. Porque antes íbamos a los sitios preguntando, ahora Claro, ya claro, no, claro. pero yo me he hecho las giras por Inglaterra todo preguntando. ¿Tienes más imatges? Sí. Tinguem també, per A veure. triar entre menjar la cheesecake o las chiretas. Te voy a decir una cosa, yo no he probado lo otro nunca. Las La chiretas son un... cheesecake. ¿Qué es eso? ¿La cheesecake? Es una tarta de queso. Ah, pero que lo de la izquierda es tarta de queso, pero lo otro... Ah, vale, yo pensaba que era al revés. Lo de la derecha lo de la derecha es un plato tradicional aragonés que se fa de tripas de budillos de cerdo y de arroz. Pues mira, Buenísimo. lo siento mucho Aragón, pero yo mundo tripa no puedo. Joder, macho. O sea, me vaya a 2-0. echar, te lo juro. No pasa nada. Gracias. no Yo pasa no nada. soy vegetariana ni nada, pero como yo le vea la cara al bicho o me digan qué parte del bicho es, yo ya no me lo como, no puedo. No te preocupes. Vale. Entonces, Bueno, tripa, ay, no. tinguem una altra que musical, de Beatles o David Civera. Aquí qué tengo que decir. David Porque Civera no me- también de Teruel. También es de de Teruel. Teruel. Mira, pero aquí mira que mirada seductora, coño. Y David Civera también. Yo que sé, venga, por complacer un poco a la tierra, me quedo con el intenso, con la mirada de pecho cobra. ¿Sí o no? Bueno, Ay. Porque tiene un hoyo en la barbilla igual que yo. A ver. Hombre. Climatología. ¿Que te Ojo. pioga el de Muntos los días o el cierzo de Zaragoza? El cierzo es la madre que parió el cierzo, ¿eh? Ostras, que llevo un mes aquí y me he comido un poquito. Vaya tela, ¿eh? Los vendavales. Flipas. ¿Y lo otro qué es? ¿Dónde está lloviendo? No, a Londres, a Inglaterra. Ah, Londres. Todo el día. O sea, ¿Londres o el cierzo? Hombre, es que me lo pone muy difícil. Y más con esas fotos, todo volando por ahí, por sí, favor. això per si algú no ho No, situa mira, el la Parque lluvia, Grande. the rain. Bueno, pues 3-1, Andrés. 3-1. Venga, Nada. ya la última, fauna, les anguiles del Támesis o los siluros del Ebro. Por favor. Qué asco los dos. Ninguno. Ninguno. Empate. Pues 3-1. Pues 3-1. Pues ya Venga. está, pues mira, pues 3-1. En Pues Perú un contra aplauso, Qué Inglaterra. bicho más feo, ¿no? Si quieres igual tienes aquí... Molt bé. Pero bueno, igual también pasa que igual alguna palabra de todo lo que din he complicado, puede ser que no lo entienda. Estás metido aquí sin saber muy bien dónde te metebas, una Te estoy miqueta. entendiendo perfectamente. ¿Tú me sigues? Porque tú tienes Yo muy... sí, y te voy a decir una cosa, y aquí habéis puesto fire o algo porque hay espuma, he echado agua aquí, mira. Perdona. Bebe de esta, que no- bebe de esta que no he bebido. Espuma, nen, sois muy limpio. Hombre, aquí limpios, Pero- limpios como los que mes.
Y si no te enteras de alguna cosa, si quieres entender alguna palabra, pues tenía un reportaje Da igual. que moneniu en Tacalatayud, Molt con bé. Ixabre Romanos, si no me trafuco, Bien, bien. y moneniu, pues había un poco de palabras aragonesas. Vámonos. Para ver si le entiendes. Toma, Vamos a que ver. toma. A ver. ¿Qué piensas que quiere decir Ayamontes? ¿Como ir hacia la montaña? O vamos al monte o algo así. Cardar, ¿qué piensas que lle? Cardar el caldo. Cardar el pelo seguro que no. Cardar, ¿eso no es lo del pelo? ¿Buquí? Comer, no sé. Comer algo. ¿Te sona a menjar? Sí, me suena a comida. ¿Comida? ¿Comer? Fer la montatu? Hacer, no sé, hacer la cama. La montaña. ¿Dormir juntos? Algo més? Tens novio? Sí. Valdragas? Una persona vaga. ¿Un chandro? Algo de tragar, puede ser. Maltragas o algo así. O... Està a Escarramassons. Está caramazons. ¿Que va a llover mucho? No tengo ni idea, ¿eh? ¿A montes o algo aisinas? Que está lejos. O cerca. ¿Contenta? Si es un bafuroso, te digo que es bafurosa. Que soy vaporosa. Que bostezas mucho. Que eres un bajo. Y si es una babol, Como... No tonto, pero no es bueno. Es... Que eres tonto. y si te digo marchas campa la boira. Que me vaya a mi casa. Mira, He alegría. tirado toda la agua. Bebe de Isha, bebe de Isha. Cabaret acuático. Cabaret acuático. Perdón. Nada, el segundo escenario, perdón, aquí ha pasado una cosa. T'estàs motivant moltíssim, He això de tirado con The agua. Party, eso, acabaré a Quanti. Venga, va. A bailar. ¿Qué palabra te ha agradado más? ¿La de onso? ¿La de muriciego? ¿Sabes lo que es un muriciego? Ni idea. Te puedo decir más. ¿Qué un muriciego? Ni idea. ¿Qué Moriciego, ni idea. un murciélago? Murciélago. ¿Qué un onso? No sé, es que no tengo ni idea. Un oso. Un oso. ¿Y una rabosa? Una babosa. Un zorro. Bueno, Anda, está ven, bien. idea. O una zorra, según se... Pero Según bueno, el momento que Según te el- pille, claro. Eso es así. Pero, a ver, toda la chen, es verdad que te conoce, pero de la que se avecina. Había Tampoco- entendido toda la HM, digo, la HM ahora que viene, bueno. Digo, ¿qué dice ahora toda la HM? La Chen. Digo, toda la HM, digo, vale. La Jen, sí, ok. La que se avecina. Y el Vamos. tengo aquí, 14 años, treballan como nines. Sí, ¿Tú te parixes a nines? ¿Tú te identificas con nines? yo diría que no. Hombre, yo pelo que te conozco en este rato diría que no. Yo también. diría que no, porque el personaje de Nine es una mujer que no quiere pegar un palo en una pelea, ¿no? Por ejemplo, que es una desganada de la vida total y se dedica a tocarle los cojones a todo el que tiene alrededor, fundamentalmente. Sí. Y yo no tengo nada que ver con esa persona. Claro. Yo soy buena gente. Pero claro, habrás vivido también de todo en los rodaches aquellos, porque yo creo que se siente siempre en las entrevistas, que hay mucha tensión, se pasa en los guions el pelmaitino, ¿no? Y, Sí, se curra muchas horas, sí. Claro, ¿cómo va a ser el treballo en la que se avecina? Hombre, en los primeros años había más desorden por eso, porque entraba el guión de lo que se va a grabar mañana hoy, pero de pronto a las 8 de la noche. Pero yo no vivía en Madrid, entonces era, saca al niño del columpio, meto en la casa, coge el último ave, llega y esas cosas. Entonces era un continuo. Yo llegaba a viajar 7 días de 7 para dormir con mis hijos por la noche. El cuento y soplaré desde el ave. Entonces, en ese aspecto era muy caótico, poco a poco se fue regulando. ¿Y cómo ha sido trabajar ahí? La verdad es que no tengo ni idea. Es como si ha pasado y es como, lo tengo en el recuerdo como si fuera otra vida, como si no me hubiera pasado a mí. Muchas horas, mucho lío. De pronto han pasado muchas cosas en 13 años o 14 me han pasado, bueno, a mí a todo el mundo, ¿no? Muchísimas cosas. De no tener niños, tener dos, de estar juntada, separarte, de estar no sé cuánto, de un montón de cosas en la vida. Y de pronto es como, ostras, y ahora de postre, luego cuando me tocó la enfermedad, entonces ahora es como, ¡bum!, miro para atrás y digo, ni me acuerdo, te lo juro, y no hace tanto. Bueno, la última vez que grabaría yo una secuencia ahí sería en el 2020, hace ya. Joder, sí. Sí, para mí hace ya mucho. pero claro, More. Pero claro, la pregunta es, ¿compensa tanto treballo? Tú sí, porque al final tú treballas un montón, pero para una persona como yo, que es más vaga que el copón, le rentaría, quiero decir, compensa estar todo el día la conciliación, el no tener tiempo, el que te pasen los guiones la nit d'antes, el treballar tantas horas, el...
No te pregunto si se cobra bien o no, pero te compensa eso. Los años que estuve allí no dejé mi compañía, seguí produciendo mis propias historias, entonces ahí sí que tengo que decir que quizá tendría que haber parado, pero claro, yo no quería parar y entonces ya me habían preguntado varias veces de entrar a trabajar en televisión y siempre decía que no, y ya eran todos mis amigos, no puedes seguir diciendo que no, digo, bueno, va, pues voy a decir que sí, total que me lié. Y sí, hombre, han habido años, sobre todo, como yo digo, al segundo lo he tenido por el camino. Ya, claro. Ese niño con 4 meses tenía más de 20.000 kilómetros, literal. Joder. Para arriba, para abajo, de gira. Entre semanas en Madrid, fin de semana aquí, allí. Joder. Sí. He dormido con él hasta en la estación de Delicia, he dormido yo en el hotel que hay ahí. ¿Con el frío que fa? De no llegar al siguiente AVE para poder llegar al otro lado, pues de pronto pivotábamos por las ciudades, por ahí, en las estaciones. Joder. No, sí, pues duro, no sé. Pero lo que pasa que, bueno, me lo pasaba bien. ¿Y en cas cobres de reposicions de los episodios? Sí, hay una cosa que se llama ISGE, que son los derechos de imagen, y eso en julio te viene un pellizquito en la mano de mono. Ah, bueno. Sí. Además suele caer por mi santo, el 24 de abril. Por ahí cae, digo yo, el regalazo del año. Toma. Y me lo pulo en verano. Así por ese orden. El dinero hay que gastarlo, que si no, no vuelve. Exacto. Encara conserves una miqueta esa agilidad, dicho de lo el guión, ara, para mañana, para tal, para cual. Pero eso, yo he sido siempre la peor para estudiar, he sacado siempre muy buenas notas. Soy un poquito, debo de ser autista o algo, porque hago... Y ya está. ¿Tú te apetecería ahora una escena? ¿Te paso un guión? Me tiene que venir de gusto. ¿Y te apetece? Si no pasé. ¿Que hagamos una escena? Yo he escrito una escena. Ah, bueno. Sí. ¿Y te ha salido bien o qué? Bueno, tú dirás. A ver, que yo sin gafas no veo. Nines, lo que pasa es que Andrés quiere ser guionista fuera de aquí y quiere que lo contrate. Y director. Y director también. Bueno, ya veré. Y director. Si voleo, os paso los guiones. O sea, venga, a ver qué pone en el guión. Yo me va a tener que dar una... Esto no lo leo yo. No. Esto no lo leo yo ni vamos. O me da una gafa o me invento. Es una escena no la lees. A ver, de correr que me voy todas las mañanas a esta... No veo, ¿no? ¿Llevas las gafas? ¿Tienes las gafas? ¿Tengo las gafas? No. Ah, bien. Porque yo soy de que no veo y me da igual. Entonces... Pues perfecto. Esto me ha pasado también llegando a la que se avecina algunas mañanas, que fue cuando empecé a detectar, coño, no Igual. veo. Igual tendría que leer en casa el guión antes de llegar. Sí, pero eso me ha llegado a pasar y decir, hostia, qué apuro, porque claro, no me lo había ni leído, ¿no? ¿Quieres que te lo leiga yo? Lo leiga. ¿O quieres leerlo tú, Andrés, tú que es el director? Pero ya ves, déjame tus gafas, a ver si de casualidad veo lo mismo que tú. Ya poco. verás. Ya verás, ahora es cuando ya no vemos... Andrés está elegante, ¿eh? Hostia, tú ves menos que yo. ¿verdad? Mucho menos. O sea, lo tuyo es pero mortal. porque están brotes. O sea, ¿cuántos dedos hay aquí? Ya está de lado que te pilla. Pues nada, qué no lástima, sé. pobrecito. Pues si no se pues puede la leer... escena, bueno, tú di lo tuyo y yo me Y tú invento lo mío. improvisas. Venga. Claro, hay una escena... Vale, De hay correr, una sé que escena... empieza por de correr, que me voy todas las mañanas a echar no sé qué, kilómetros. Joder, pero Això ho no te explico, gusta ¿vale? tanto Explícamelo, Andrés. dormir Con acting si te i tot, enteras. con acting. Ah, Això és una venga. escena molt quotidiana a l'Aragó, ¿vale? Què és? Això és una mare que està esperant el seu fill, que se n'ha anat de festa, i ja són les 7 del matí i encara no ha acudit. ¿Vale? Y yo siempre fe de fillo borracho, No, ¿no? tú fas de mare. Ah, ¿vale? y yo fui de madre. yo soy el teenager que llega a la hora que le da la gana, Eso ¿no? es. A eso me sale bien. Vale. Antes. Porque esa era yo, fundamentalmente. Ah, mira, mierda. Toma, Jorge. O sea, tú Pelucota vestiste y tú així, tú entres per el... Mira, Jorge, ya Hostia, verás. macho, de verdad. ¿Yo dónde tengo que entrar? Tú Ah, pel telón. vale, bueno, esto no lo inventamos, ¿no? Tú te lo inventas. Tú y yo llegis el miro guión. paper y ella que se lo Y invente. yo ven... Ay, mira la petaca como... ¡Hala! Vámonos. vas cap allá, Venga, Jorge, yo me tú voy has cap pillado el allá. sofá. A ver, con la Y yo cortinilla. Con esta bata... Y yo de director. Ya me espérate diréis que- cuándo tengo que entrar, ¿eh? Tú ahora... Yo digo acción y tú entres, pero acuérdate que estás borracha. ¿Eso qué es, borracha? El aragonés fino... Claro, vale. Yo hostia, de director, ¿eh? Madre mía, sí que cómoda la silla de Jorge, cabrón. ¡Acción! Hola, mamá. ¡Uy, don Biens! ¿Qué zorrera llevas? ¿Qué dios, mamá? ¿Qué estás viendo, la tele? Sí, mira, Tía, me he aquí, pero desde el sentado otro en lado. pollete en vez de... Si tú miras aquí la tele, desde el otro lado se ve.
Sevilla. Sevilla. Acuérdate, venías de correr. ¿De dónde vienes? ¿De dónde voy a venir? Pues de correr. He estado corriendo con unos amigos. Estabas tú corriendo con unos amigos. Pues por la calle, ¿eh? No voy a estar corriendo en una cita de gimnasio. A ver ese aliento. Es que bebemos y ¡Madre mía, qué zorrera! Que tienes el aliento que podría fundir la Torre del Aseo de Zaragoza. ¿A que sí? Eso mismo me estaban diciendo mis amigos. ¿Verdad que sí? Sí, me dice, vaya aliento. Digo, ya verás cuando se lo diga a mi mamá. Y no será fruta fermentada, Ixo. Espera, voy a ponerlo. Y no será fruta fermentada, Ixo, ¿qué tienes tú? ¿Quieres decir tinto, mamá? Es que es muy antigua mi madre. ¿Aixa es la forma de comer fruta de los chovens ahora o qué? Hombre, claro, de toda la vida, un buen tinto, mamá. Bueno, no me he tomado un tinto. Sigue, Me he tomado más. ¿Cuántos tintos? Me he tomado un montón de tinto y luego ya le he ido dando a los cubatas y ahora ya pues voy como puedo, ¿sabes? Lo que quiero es acostarme. ¿Tú vas a hacer de comer o qué, mamá? Al favor. Y no me moleste porque voy a dormir de la papa que llevo, que me hace falta. Y échame un vasito de agua en la mesita de noche. Eso es lo que hay con los teenagers de hoy en día. Y si no te hubiera pedido, otra cosa. Pero... ¿Y tú no vendrás con esas pintas de correr de verdad? Igual me estás tomando el pelo. Ya sabes que a yo no me agrada que vayas a correr, que el running es muy peligroso. Sobre todo si van detrás tuya. Con esa peluca, mamá. ¿Eh? ¡Me cago en la mar! A ver, un momento. No te enfades, mamá. Tú di la frase, que ahora entrará el... Que nos acaban de trucar. ¿Qué truca ara? ¿Qué truca? ¿Qué truca? ¿Qué pase? ¿Qué truca a estas horas? Perdón por las horas. Ay. Este es mi amigo que venía corriendo conmigo. Claro. Sí, trabaja en Globo. No la... No la castigues, que ya era corriendo y se ha dichado el tupper de fruta, mira, de fruta fermentada aquí. ¿Ves? Ah, pues Frutita fermentada. tenías razón. Sí, era corriendo ahí en el parque de José Antonio Labordeta. Cristina Maña, perdóname, ¿vale? Pero siento muchísimo. Ten cuidado que se te va a salir la dentadura, mamá. Acuérdate que tú no puedes comer sólido. Pues corten. ¿Qué tal? Bien, no, bueno. Ahora la fruta os la puedo acabar. La fruta, te voy a decir una cosa, está un poquito ya... Está a la nevera. Ve de decir, hay que pasar los guiones. Yo no entiendo para qué soy director de este programa. Para ponerte la peluca, te dicen Jorge, te dicen descansar ratos. De ser director, que es muy duro. Bueno, perfecto. Ya está, ¿ahora qué? Ahora tú seguís. Ahora yo sigo a la marcha, como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo es? Claro. Bueno, pues hago a seguir. ¿Es verdad que tuyos fillos no les dixas Bellela que se avecina? Hombre, ya son más mayores, ya me dan más igual, pero cuando eran pequeños no. Ya, hombre. No, porque además date cuenta que yo soy su madre. Claro. Entonces yo misma, en la serie era mala madre. Me acuerdo una vez, porque ellos han nacido allí prácticamente, yo les daba el pecho mientras ensayábamos la secuencia. Y entonces me acuerdo, el mayor, una vez... estaba por allí, estábamos grabando y yo tenía que hacer algo con el Toñín, no me acuerdo, con el Amador. Pues toma el niño, postar. Y yo le daba al niño al final, cerraba la puerta y decía, puto niño. Claro. ¿No? Bien, ahí quedó. Y entonces por la tarde, pobre, me dice, mamá, es que me has dicho puto niño. Y tú imagínate si están hartos de verme en teatro, en tele y tal, y ellos, es su madre, no le cuentes películas de qué personaje ni... La realidad es que tu madre está diciendo puto niño y su niño es él, no es ningún otro. Entonces... Pues no, ahora, este verano pasado sí que me levanto de la siesta, estamos en Cantabria y veo que están viendo la que se avecina. Digo, no me lo puedo creer, tío. Que estáis viendo esto, digo, ¿en serio? Digo, Filipo. Suerte que esta reposición la cobro en julio. Sí, no, pero ahora ya, bueno, pues ya me da más igual. Luego, no la he considerado una serie que estuviera bien para niños, verdaderamente. Claro, nos pasan muchas cosas en la que se avecina igual, no el momento ni el... Pa' un crío, no sé. Yo creo que no, pero bueno, hay madres que lo han dejado ver a los chavales desde muy pequeñillos. Yo no me parecía. Pero claro, es que nosotros veíamos el Pocoyo. El Pocoyo. Claro, y la Peppa Pig. Peppa Pig me daba más coraje a mí. La Peppa Pig da un poco de asco. Peppa Pig con hiladora exploradora ya he ido el mapa, parece tonta. ¿Dónde está Teruel? No ha existido un niño como el Caliú, es imposible que exista un niño que se porte tan bien. Ese niño es un tongo. La verdad que sí. Claro. Y el tuyo, Fillo, pero casi 15... ¿Vas a estar hasta 15 días antes embarazada?
Con gravant. Sí, con És una que unidad móvil en la puerta. Y esa conciliación, tía, perdón, tía. Sí, esa Cristina, ¿cómo lo gestionas, tía? Cristina. Sí, sí. Bueno, pues hijo, yendo, viniendo, y es que yo qué sé, cuando estás tan habituada a estar para arriba, para abajo, pues va embarazada. Con el primero no, solo hacía teatro y paré. Y con el segundo era como de venga, va. Y ya me acuerdo, además, porque era cuando venían los guiones de hoy para mañana. Claro. Y me acuerdo que digo, o mañana se graba que la nine tiene el niño, o lo narran las viejas en el descansillo. Pero yo mañana es mi último día. Y entonces lo escribieron, grabé y me fui. El niño nació a los 15 días. Jo, Sí. Madre mía. Però ara ha canviat molt ja, tot. El vas deixar fa 2 anys, ja no cal seguir xerrant de La que se avecina, pero sí que has recuperado una cosa de La que se avecina, que me imagino que habrás feito amigos como Vanessa Romero, con quien tienes un podcast ahora. Sí, estamos arrancando un podcast que se llama Hemisferio Izquierdo y ahí vamos, como digamos, comentando buenas noticias, que no todos son malas noticias. Entonces pues nos vamos investigando sobre buenas noticias que también ocurren y bueno, las vamos comentando. ¿Como cuál? Pues yo qué sé, es que hay de todo. Te pones a investigar y de pronto había no me acuerdo si eran unos coreanos que han inventado una especie de escoba voladora que a la vez que barre, no sé qué movida, digo, una roventa voladora, ya para irte de Halloween, digo, porque tú me vas a contar... Sí, no te dona com una mica de reparo, tu que això ho hem escoltat també de dir, que se te doni una mica mal seguir l'actualitat i ara de dir, venga, buscar buenas noticias. Sí, pero bueno, mira, yo qué sé, con eso hago algo, me entero de algo que pasa. Es verdad que yo no tengo ni idea de la actualidad, pero bueno, hemos arrancado por ahí, la idea era decir buenas noticias para Claro. incentivar el hemisferio izquierdo, que es el de la alegría y el de la felicidad, y bueno, pues ahí estamos. ¿Y qué tal con Vanessa? Bien, hombre, con mi primín me llevo yo muy bien, o sea, a sus padres llamo yo titos y todo. ¿Qué me dices? Sí, hombre, nos conocemos. Bien, con la Vanes, bien, hay muy buena sintonía. Qué guay. ¿Y nuevos proyectos que tengas? ¿Alguna cosa que plantees más allá Estoy de con lo de The The Party, estoy con lo del podcast ese y luego me quiero ir de vacaciones todo el verano. Que no estaría mal. No estaría mal y a partir de septiembre hay mucha plancha y está todo por ahí y cuando sea septiembre ya lo será. Ahora mismo no me interesa septiembre. Exacto. Y como modo La de vida, verdad. como modus vivendi, y solo Como millor. modo de vivendi, yo estoy ya en las vacaciones. Yo me quiero ir ya a la playa y a darme una vuelta a la montaña, en fin. Exacto. Y a escampar la boira. Sí, a Hombre. escampar la boira. Por supuesto. Es que Andrés me mira, Me he y me quedado dice, así. mírame, Jorge, mírame. ¿Qué pasa, No, Andrés? Estás Las del- del cosas a la porrón. cara, ¿eh? Es No que por la me- espalda, que estoy hablando con esta Está aquí, aquí, chuqui, la espalda, chuqui. le vende el porrón. Me lo Oye, estás mira, ahí me entreteniendo, despista, me mira, me coño, saluda, me Barbita. guiña un ojo. El barbita segatón. El ¿Cómo se barbi- dice eso en aragonés? Barbita segatón. ¿Qué significa ese gatón? Coño, barbita y segatón, porque no ve nada. Coño, barbita segatón. ¡Hostia! No sé dónde nos perdemos. Barbita segatón. Claro, que igual pareixia com un altre adjetivo, no? Com a Segatón. Pero yo Es que pensaba con que se uno te gabato. queda... Claro. Un adjetivo te queda corto a ti. Barbita segatón es más... Buah, te voy a llamar Barbita Segatón hasta el final de mis días, tío. Ten cuidado, Jorge, que jo també soy Arroba molt barbita creativo. segatón. O sea, també... ¿Que cómo se dice? ¿Que cómo se dice? Pues es que barbita, pues barbeta y... ¿Y segatón? Pues muriciego. Pues barbita muriciegui. Ya está, toma por culo. ¿Qué te pasa, Barbita Segatón? Dime, ¿qué te pasa, mi No, alma? nosaltres també tinguem per aquí que antes, a més de interpretació, també vas estudiar enginyeria informàtica Yes, i puericultura. correcto. Que si pots explicar, perquè jo crec que la gent... Puericultura, eso como decía un amigo mío, eso que lo de la avispa, no, mi alma, no. Puericultura es, en definitiva, ayudante de matrona o profesora de niños hasta los 5 años, creo que era la movida. Anda. Pues ja, per demostrar això La també, que plastilina. passe un bebè. Un aplauso para Andrés. Bueno, espera. Anem a... Tu no... Jo, o sea, Jorge encara està molt lluny de ser pare i menys mal. I jo també. Ja te digo. Vale? Esperem. Espera, que cojo esto. Vale, nosaltres tenem a proposar... Ayúdanos a ser Venga. millors pares. Toma. Esto es una caja para ti. Caja ¿Vale? más Te puedes grande. quedar ¿La todo. puedo abrir? Sí. Deberías. Vale, llavors, a ti tens uns objetos... Esto es... Sí, ¿Qué un- harías con un niño? Hombre, te pones una cinta aislante y unas tijeras. No, però... Vale, claro, jo tinc el bebè que... Qué asco de Sí. dicho. Jo tinc el bebè. Jo li vaig a proposar diverses situacions que són perilloses pel bebè. I tu, usant uno de estos objetos, tens que salvar al bebè, ¿vale? O sea, El bebé es mío, importante, Sí, porque es si no, tuyo. lo mismo ni me implico, No. ¿sabes? Depende. ¿Qué me toca a mí el bebé? Importante. te están pagant para que esto nen no se morisque. Vale. ¿Vale? Para que No se es, muera. no es tuyo, pero... ¿Qué día termina el contrato? El día que picha el Indefinido, niño, indefinido. Me cago en la Uy, leche. pues qué Bueno, raro. venga, Vale. Primera situació. Venga. Tens el bebè i no vols que fiqui els dits a un enxufe.
¿Vale? Como de... Vale, lo tengo que impedir. Sí, Vale. en cualquiera de estos objetos. Ah, con objetos. Sí. Venga, hombre, pero no me va a dar tiempo de... Bueno, venga. ¡Rápido, Cristina, Hombre, rápido! Estate quieto, niño, con el enchufe, coño. Dale, mete cinta aislante. Bueno, pues en la Ponte cinta, a bien. ver Doraemon. Vale. Espera. Siguiente situació. Tinguem el bebè que està a punt de ser atacat per una serp. Me cago en la leche. ¿Vale? O sea, viene el niño, viene... A tomar. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Mierda, ¡Bebé salvado! esas tijeras son del chino, no cortan nada. Vale, i la última situació... vale, tinguem el bebé. Esto bebé molt sibarita. Sí. Es un niño sibarita, aunque llore con... Llavors, s'ha confundit esto sobre del esto con un sobre de sacarina. Ah. Y naftalina. Sí, naftalina, que más o menos... Llavors, está la criatura... Ven, esto hay que hacer así, para que se tire 4 cuescos. Y a dormir a la cuna. Venga, bueno, Pablo. Y se queda tranquilito, Vale. tranquilito. Y ahora, Le pones sí. el chupe, le pones el chupe y Vale, un poquito y- de música clásica y no hay niño ya. Y ahora, esto por aquí. Y ahora, ¿cómo salvarías a un bebé de una caída al vacío? ¿Qué? O sea, bueno, espera. Allá tinguem... No, espera, o sea, porque el bebé n'ha que salvar-lo de verdad. Ah, vale. Isabre. Pero escúchame, Espera, ahora el no me voy micro. a pegar la carrera para allá. No, no, però, o sea, No, no. t'hem donat Que realment continuo quatre de objetos. runner, ¿eh? Peter la capsa, o sea... Isabre, ¿tú crees que podrías tirar al crío para a ver si el salvem? No sé si Yo me creo dice que auto le va la a dar energía al corriendo, Albacete en toda la pero cara. vamos a probar. A ver, Prueba. para, los de primera A ver. fila. Cuidado, Albacete, que os puede caer un Te bebé en pots lo alto. levantar si vols. O sea, Problemas técnicos. Un brazo Eso que, uy, verá. Ha dejado al niño manco. y ahora... A ver, Eso que... Vale, y ahora va. Pero llevan datos, Andrés, ¿Cuánto? Cristina, llevan datos un momento porque este tío no a llega. ver, Isabre, venga. El niño ha pichado. El niño... Enterrado. ¡Salvado! Ese niño no lo hemos salvado. Ya esta vez... Bueno, Ese niño no... ya esta vez manco, también. O sea que, Gracias, bueno. Isabre. Hombre, es que lo has puesto Bueno. muy complicado. Es el ataúd. Dime, Desde luego, un bebé con una serpiente... se da por salvado, Isabre. Un Bueno, aplauso para al él. altre sí. No- Y como dicen del público, el ataúd. Sí. Ay, mamma mía. Pueritanatocultura. Uy, Catana, ¿eso qué es? El maquillar a bebés que no han salido bien de la puericultura. Ay, los pobres, qué lástima. Tenia un regalo per tu. No tot va Ah, ser aquí sí? a fer el tonto i fer tontades, i fer el fato, no. Tenia un regalo per tu i és que tenim a José Antonio Bernal, que no tiene micro, Que no i te que mi- millor que no tenga micro, i que no va a tenir micro. Pero, por favor, un fuerte aplauso para José Antonio Bernal, que puñeta al escenario y el aplauso que llegue hasta que vengan hasta aquí. A ver, no tenéis micro. Y se abre el micro. Vale, perfecto. A ver, mira, me lo vas a decir aquí. A ver, ¿Qué mos traes, Bernal? Bueno, Cris, ¿qué tal? yo soy el pesado que te estaba mirando todo el rato en el camerino. Sí. A ver cómo ibas a ir. Estamos de orden de alejamiento ya. Y es que aquí tenemos un regalo para las invitadas. Te'n pots emportar muñecos, també. Es que estoy muy cerca de tu pezón. Ven aquí. Jorge, No. me da como mal rollo. Siéntate, está en tu casa. Un niño ahora. No. No, un niño. No metas los dedos en el enchufe. Bueno, pues espero que te guste, lo acabo de hacer aquí. Un fuerte Hombre, aplauso para José Antonio increíble. Bernal, por favor. Jodo de party. Qué habilidad, ¿eh? Ole tú. Te he puesto jodo de party, Jodo de party, maravilla. Me siento intimidadísimo. stop de cierzo. ¿Y Sí. sabías que el jodo tiene... se puede decir de 3 formas diferentes? No, ¿Cómo? jodo, dojo. Jodo. Ah, pues no lo Depende de sabía. cómo lo digas, tiene un significado otro. Ah, pues no lo sabía. Yo sabía que era jodo y... ¿A qué sí? I més. Un fuerte aplauso para José Antonio Bernal. ¡Gracias!
Si quieres pisarlo aquí apoyado. No sé a quién me El parezco. momento más incómodo de la temporada, macho. ¿Si a mi abuela o...? Es que, claro, a mí me operaron de la nariz hace 2 años porque no podía respirar bien y, claro, me han quitado las gitanas y me han dejado paya. Como yo digo, ¿verdad? Antes tenía yo mi piquito de gitana y me han dejado paya. Y, claro, aquí me han dejado paya. Te ha feito paya, pues. Me ha fet paya. Pues ya está, pues como ahora. Pues ya está. Hombre, un gran dibujante. Pues ya está. José Antonio. No, no, muy bien, tonto. muy bien. Ahora ya tienes micro, venga, charra, tonto, va, ahora sí. Ahora ya tengo micro. Ah. Pues ahora ya no quiero charrar con tú. Tenéis las Anda. preguntas del público. A ver qué ha preguntado la Chen. Si alguno quiere levantar la mano y hacer alguna pregunta, también puede hacerlo, pero tranquilos. Voy a actualizar. Vale, primera... Bueno, hay un zagal que ha pasado el correo electrónico. Lo voy a decir aquí en la tele. ¿Puedo decir? No, no lo digo. Bueno, Alex. Gracias per trafucarte con el formulario. ¿Cuál es el máximo de veces que has tenido que repetir una escena? En tele, entiendo, porque claro, en O en teatro teatro. depende. No, es que en teatro depende de las veces que tengas que estar con un espectáculo. Hubo con un show que estuve 12 años de gira, entonces esa la repetí un ¿Solo? poquito. Sí. Muy fuerte, ¿eh? ¿Cuántas vegadas vas poder hacer el mismo acting? El mismo show? El mismo show. No lo sé. Supongo que a lo mejor el máximo que he podido hacer mucho, que lo haya hecho 500 veces o 600, no sé. 500 veces o 600. Puede ser, es que yo qué sé. Hostia, pero no he la- echado nunca la cuenta, pero claro, es que da más vuelta que un maricón en una rebaja braga. Entonces, claro, hay que darse cuenta que... A la 395 no pierde una miqueta. Depende también, o se convierten en, como yo digo, los espectáculos se convierten en máquinas de reloj que hace y funcionan como un tiro también, ¿no? Entonces, y luego yo siempre salgo al directo, aunque me sepa el show, evidentemente, salgo a ver lo que pasa. Entonces, pues, estoy entretenida. Y que cada público tiene un pulso, ¿no? También una Sí, sala cada diferente. noche eso es lo que tiene el teatro. Y de escenas de tele, pues yo qué sé cuántas veces, a lo mejor 10 veces la misma escena, una cosa así. Joder. Sí. Ya está bien, ya. Ti també, què pie calzas? 37. Estas Pues ya preguntas... ho sabeu. ¿Qué disfrutas más? ¿De un personaje de comedia o de tragedia? Pues mira, de los dos. Me gusta hacer las dos. Evidentemente trabajo más la comedia que el drama. Hice hace relativamente poco Ay Carmela, que es un dramón de tomo y lomo. Y la verdad es que también me gusta. O sea que... Pero sí que es verdad que quizá con la comedia disfruto más. Sí, igual sí. Sí, La porque risa del escuchar a la público. gente reírse es que es un regalo. ¿Qué respuesta más estándar, no? Es que la risa del público... oh, otra cosa No, pero es que es verdad, mira, yo que lo he pasado tan mal ese último año y medio atrás o 2 años, que ya no me acuerdo, había una cosa que me sorprendí de mí misma, porque hay momentos que se pasan muy mal, que yo cuando veía gente reírse decía, y me sonría yo, y caía al cabo de tiempo, digo, fíjate, cada vez, gente que no conoce de nada, por la calle 2 amigas que se están riendo, y yo hacía... Y me entraba la risa a mí, Claro. digo, qué maravilla, ¿por qué? Porque se contagia, está muy bien, a mí me gusta reírme, tú. Y ahora que contabas, ¿vas a compartir el tuyo proceso también en las redes sociales? Sí, porque me trota el calentón de lo injusta que es esa enfermedad, que digo, qué putada para la gente, porque yo quiera, hombre, es un marrón de tomo y lomo y no quiero yo para nadie. Pero bueno, yo he tenido la oportunidad de poder parar de trabajar, tenía unos ahorros que me he gastado en información, que me he gastado en otro tipo de terapia y estoy como estoy por todo eso que he hecho. Pero ¿quién no qué? Compañero, es un gran putadón. Y encima está considerada enfermedad común con todos sus huevos. Ya. ¿Sabes? Pero si te tienes que renovar carnet de conducir, no te lo renuevan. ¿Qué pasa? ¿Que se me va a caer pelo mientras conduzco? ¿Que eres tonto? Es muy fuerte el tema. Entonces hay tanta injusticia desconocida que no tenía intención de hacerlo público, pero fue nada más que del calentón que me daba de lo desamparado que está la gente. Claro. Es verdad. ¿No sé? Y luego también es verdad que toda la gente, yo ponía los vídeos, yo ni los he visto, yo en el momento lo grababa y los subía, ni los veía, porque era lo que estaba sintiendo en ese momento. ¿Qué pasa? Que luego cuando a veces sí que me he puesto a ver que le ha ayudado tanto a tanta gente, y ellos a mí con sus comentarios, porque claro, yo de pronto decía, hostia, es que me siento de esta manera la gente, y yo justo, hostia, no sabía, y yo, hostia puta, no eres la única. Y si me pasaba a mí, pues también le pasaba a esas personas, porque es un tsunami de emociones muy, muy salvaje. Y la naturalidad del poder soltarlas en el momento y pues esto y esto y esto. Sí. ¿Y cómo afrontas la vida después de todo esto? Pues mira, ahora, como yo digo, ya empiezo a poderlo mirar un poquito bien, ya he jampado la boira, ¿vale?
ya es Campo a la Boira, pero todavía la tengo muy cerca. Ya. Entonces, ahora mismo lo que sí que tengo muy claro es el presente, el hacer lo que me salga. O sea, siempre he sido muy fiel a lo que quería hacer, pero ahora ya ni te lo cuento. Como no me vengan ganar algo, es no como un castillo y me quedo tan tranquila. Y luego, pues mira, ahora me va a quedar cursi, pero el amor con mis hijos, con mis chicos, con mis amigos, el disfrutar de poder estar tranquila y disfrutar de mis cosas, de mi vida. Cosa que no nos damos cuenta porque como la tenemos es como... pero cuando te dicen, que te la quito, dices tú, quieto ahí. Claro. Entonces, pues no sé, está claro que he cambiado, pero al principio no tenía claro si iba a ser para mejor o para peor, y yo creo que es para mejor. Sí. Pues yo, Cristina, claro, como dices que solo fas lo que te apetece, gracias por venir a Campo a la Boira. Sí, sí. Ya está, esto ha sido la Ja entrevista està. más rara que... Pues mira. Ara hi havia un crio, tal... No havíem tirat res des d'allà dalt, encara. Encara, no, la primera Tiene que vegada que afinar tiran más. algo. Sí. Bueno, pues nada, gracias a vosotros y nada, jodos, maños, nos vamos viendo. I Albacete, Cristina Medina, con todos Eh. vosotros, de verdad, un aplauso para ella. Gracias, Berto. Gracias, Maja. Si quieres, cogete... Barbita, ese gatón. Fuerte el aplauso. Adiós, maños. Que venga bien, Cristina. Muchas gracias, ninos. Muchas gracias per veiem-nos. Gràcies a tots per venir. I marxat tots. Escampar a boira!